Mi hermana robó mis diseños, y aquí están las pruebas. No voy a andarme con rodeos. Aquí están las tijeras que me cortaron la mano. No me las robó un extraño, fue mi hermanastra. Ella las llamaba inspiración. Yo las llamaba por su nombre, plagio. Sobre la mesa frente a mí estaba todo aquello que había guardado en silencio durante 90 días, tiempo suficiente para que ella indagara en el mayor error de su vida. Un cuaderno de bocetos desgastado, con los bordes curvados por el sudor, fotos de catálogos de mis días con un teléfono barato, cada archivo con su fecha y hora, etiquetas bordadas con mi firma, las puntadas al revés que había dejado allí como una huella dactilar, recibos de telas sobrantes, correos electrónicos de citas para tomar medidas a clientes, archivos de patrones con nombres que coincidían con la fecha. Y la foto 47. Una foto enmarcada de mi hermana sosteniendo su teléfono, con la lente recorriendo el patrón de la manga, capturando la doble costura que había pasado años matizando con tintes naturales. Coloqué una pila de fotos comparativas. A la izquierda, el original que había hecho 2 años antes, con las mangas rizadas como las alas de un hinojo. A la derecha, la copia exacta que acababa de aparecer en su página de ventas. El mismo dobladillo, el mismo ojal, la misma huella digital. No hace falta ser diseñador para darse cuenta. Basta con tener buen ojo. Saqué un aviso impreso de Internet. Se suspende la cooperación mientras se investigan las acusaciones de infracción de derechos de autor. Una cadena de 15 boutiques se había puesto de acuerdo con ella. Entonces me detuve. Recuerdo haber leído esa frase, no con alegría, sino con la sensación de que el corazón se me detuvo por un instante, como un barco que acaba de rozar un arrecife sin darse cuenta. Alguien preguntará, ¿por qué no detenerlo desde el principio? ¿Por qué dejar que todo explotara y luego apareciera? Porque las emociones son fuego, y la justicia es un bisturí. El fuego ciega. Un bisturí necesita luz. Elegí permanecer en mi sombra, reuniendo destellos de luz. Cronologías, facturas, testimonios de clientes, técnicas privadas, descritas como secretos comerciales. No necesito gritos. Necesito pruebas. El dolor no radicaba solo en el robo del diseño, sino en la forma en que entró a mi estudio, diciendo que admiraba la moda sostenible, tocando cada rollo de tela como si rezara, y luego llevándose los brotes que había cultivado desde el invierno. Le creí. Tanto que la llevé a la mesa de teñido, le mostré las proporciones del mordente, le enseñé bocetos inéditos. En ese momento, pensé que por fin alguien de mi familia me comprendía. Ya no culpo a esa versión ingenua de mí misma. Ya no, porque esa credulidad es lo que me da la fuerza para mantenerme firme hoy. No por venganza, sino para dejarlo claro. Este es el límite. Este es el valor del trabajo. Esta es la diferencia entre inspirado y robar. Estás viendo el comienzo de esta historia, y te prometo que no te haré perder el tiempo. Te mostraré cómo un pequeño estudio sobrevivió a una tormenta en redes sociales, cómo un simple video de pruebas puede arruinar un contrato millonario. Y, lo mejor de todo, cómo protegerte cuando quien te traiciona resulta tener el mismo apellido. Pero para comprender cómo una sola puntada puede cambiar el rumbo de una vida, tenemos que remontarnos al principio, a aquellas noches en que me temblaban las manos de frío mientras cosía el último dobladillo, a la vieja máquina que compré con una propina de un restaurante, a la primera vez que colgué una etiqueta bordada en una camisa y me atreví a llamarlo trabajo, a aquella noche de debut en el barrio de Malasaña, donde 3 palabras de mi familia me silenciaron, hasta que una mirada brilló en mis ojos. No desprecio, sino cálculo. Empezaremos por ahí, en Madrid, en aquella tienda vintage, con su olor a madera vieja y luces amarillas, donde aprendí mi primera lección. Hay abrazos para contar las puntadas de tu camisa. Y desde ese momento, nada volvió a ser igual. 10 años no es un número, sino el grosor de cada capa de callos. Trabajaba de recepcionista en horario de oficina, limpiaba la oficina 3 noches por semana y atendía los fines de semana. Un promedio de 60 a 65 horas semanales. Logré ahorrar entre 300 y 400 euros al mes después de pagar mi habitación, luz, agua, el abono de transporte y comidas sencillas. Invertí ese dinero en herramientas, una máquina de coser industrial de segunda mano, 1.200 euros, una remalladora, 450 euros,
una mesa de cortar madera que construí yo misma, 200 euros, y una vieja plancha de vapor, 250 euros. Compraba telas sobrantes en almacenes de las afueras, rebuscando en los cajones del fondo para encontrar telas olvidadas. Aprendí sobre tintes naturales, índigo, añil, cochinilla, granada. Anotaba la proporción de mordiente en cartón y probaba cada muestra de tela hasta que el color se mantenía después del lavado. Durante el día, sonríe profesionalmente a los clientes. Por la noche, se sienta a clavar agujas y contar hilos como si contara su pulso. Había noches de invierno en las que las yemas de mis dedos se ponían moradas por el frío. Hacía una puntada al revés en la etiqueta bordada mi huella dactilar secreta para recordarme. Esto era real, no un sueño. Le puse a la marca un nombre muy simple: Threadwork, trabajo con hilo. Sin palabras rebuscadas, solo trabajo con hilo. Para la noche de la inauguración, elegí una tienda vintage en Malasaña. Madera antigua, paredes blancas descoloridas, luces color miel. Colgué 20 prendas, cada una con su propia historia. Una chaqueta de 9 capas teñida con índigo, una falda hecha con retazos de manteles de lino francés, una blusa de mangas abullonadas confeccionada con cortinas rescatadas del vertedero. No esperaba milagros, solo deseaba que, al tocar las telas, la gente supiera que alguien había estado allí, con esmero y paciencia. Las primeras clientas llegaron temprano, levantaban cada vestido, preguntaban por la tela y sonreían al ver la etiqueta bordada oculta en las costuras. Un reportero de una revista local se acercó, pidiendo una entrevista porque se trataba de moda sostenible con voz propia. Intenté mantener la calma, pero el corazón me latía con fuerza, como si alguien golpeara un marco de madera. Entonces entró la familia, 2 horas tarde, con olor a perfume y el repiqueteo de los zapatos. Papá miró a su alrededor como si estuviera en medio de una obra. Mi madrastra levantó el móvil recortando la foto en cuadrados perfectos, muy rústico, muy alternativo, como mercadillo. Mi hermana, con gafas de sol dentro de casa, examinó cada percha con la punta de los dedos. Se detuvo en un catálogo de moda sostenible, hojeó unas páginas y sonrió levemente. Esto es muy tú, nicho. Una palabra cayó como una piedrecita en un vaso. Nicho. No, valiente. No, bonito. Simplemente, parece interesante. Papá me dio una palmadita en el hombro. Un hobby encantador, pero las modas pasan rápido. ¿Cuál es el plan B? Hubo palabras, no fuertes, pero con peso. Distorsionaron el aire. Por un instante, oí crujir la madera de la percha, como si estuviera comprimida. Aún así, sonreí. Me saqué fotos con el cliente. Envolví los 2 primeros pedidos. Firmé el papel craft. Pero cuando se apagaron las luces y cerraron la puerta, me quedé en medio de la habitación vacía y sentí un hilo muy fino que me atravesaba el pecho. No se rompió, solo se estiró. Esa noche caminé por Malasaña. Grafitis y guitarras flotando desde los balcones. Gente saludándose con un buenas noches, sin motivo aparente. Miré mis manos y noté que aún conservaba el aroma del índigo, un azul oscuro como una promesa. Me dije, si nadie en mi familia llama a esto carrera, entonces yo lo haré. La firmaré con mi tiempo. El mensaje de mi hermana llegó a la mañana siguiente. Me encanta lo que haces. ¿Qué tal si vienes al estudio? Quiero contarles a mis seguidores sobre artesanía de verdad. Lo leí 2 veces. La palabra de verdad me atravesó como un rayo de luz. Quizás, por fin, alguien lo había visto. Quizás lo de anoche solo fue un malentendido. Sí, Ben, respondí. Este fin de semana. Te enseñaré todo. Patrones, tintes, cómo ensamblar mangas curvas. Reorganicé el taller, despejé la mesa de teñido y colgué los mejores patrones en la pared como si fueran pequeños mapas. Estaba tan emocionada que apenas dormí la noche anterior. Si de verdad le importaba, si le contaba al mundo sobre las manos que hacen posible la moda sostenible, podría perdonarle la noche en Malasaña. No sabía que al pulsar enviar, acababa de abrir la puerta del destino con un dedo tembloroso. No sabía que, de verdad, significaba lo suficientemente cerca como para fotografiarlo. Y aún no comprendía que existían abrazos que se hacían contando las puntadas de la camisa hasta llegar a la foto 47. Lo que sigue es la historia de aquella visita al estudio.
las banderas rojas que no quería ver, el teléfono enfocando al patrón, y el momento de silencio que más tarde llamé el punto de inflexión de mi vida. Llegó puntual, me abrazó y dejó 2 tazas de café con leche sobre la mesa. A mis seguidores les encanta la artesanía de verdad. Su sonrisa era dulce, su voz suave como una súplica. Abrí la puerta del taller. La mesa de teñido con índigo, los estantes llenos de retales, las paredes adornadas con patrones como si fueran mapas. ¿Qué quieres ver primero?, pregunté. Todo, respondió. Todo. La primera chica de la bandera roja apareció con naturalidad. Solo voy a sacar un par de fotos. Y el teléfono siguió grabando, la lente apareciendo y desapareciendo. Recorrió lentamente con la mirada la pared de patrones, deteniéndose en el patrón de la manga curva, la parte que me llevó 2 años ajustar para que quedara bien y transpirara. ¿Por qué las mangas se ajustan y no tiran de las axilas?, preguntó, con tono de cumplido, pero en realidad buscando la clave del secreto. Sonreí, mostrándole cómo coser 2 capas de hilo alrededor de la muñeca, ocultando el nudo. Asintió con los ojos brillantes. Esto es oro. La segunda bandera roja. Las preguntas obvias. ¿Dónde consigues lino francés? ¿Qué almacén tiene buen stock antiguo? ¿Qué proporción de mordente para que la cochinilla no se decolore? De inmediato, me sentí más orgullosa que nerviosa. Por fin, alguien de la familia me escuchaba. Respondía a todo. Incluso cómo fijé el color del añil con 3 oxidaciones, cómo necesité 6 lavados antes de atreverme a que una invitada lo usara. Increíble, susurró, mientras la cámara volvía a inclinarse ligeramente. Tercera bandera roja. Puedes extender este patrón sobre la mesa. Déjame tomar una foto entre bastidores. Tomé una regla y extendí el patrón. En el suelo de madera se veían las vetas, las marcas de las muescas y la etiqueta bordada con la puntada invertida. Mi propia huella dactilar. Inclinó la cámara para que la regla cupiera en el encuadre. Un pequeño gesto, pero suficiente para deducir las proporciones reales al redibujar. Hacer clic. Es la foto 47. La conduje más allá de la mesa de teñido. El aroma del índigo era un azul frío. Tocó la tela con la punta de los dedos, con cuidado, casi ceremoniosamente. Estoy orgullosa de ti, dijo en vietnamita en voz baja y luego en español. De verdad. Sentí que mi corazón se abría como una vieja habitación a la que le hubieran cambiado la llave. No había visto o no quería ver las señales de mi muerte. La cantidad de disparos, los ángulos marcados con reglas, las preguntas que desentrañaban cada tornillo del sistema. Me pidió una foto cosiendo a mano. Coloqué la aguja en mi corpiño, entre avergonzada y divertida. La gente necesita ver el trabajo de verdad, dijo. Sonreí. Una sonrisa que ignoraba que más tarde, esa misma foto aparecería junto a la de un vestido de novedad en su página de ventas, a modo de burla. Antes de irse, me abrazó de nuevo. Contaré tu historia como es debido, prometió. ¿Me etiquetas?, pregunté. Claro. La puerta se cerró. El estudio quedó en silencio, como si hubiera suspirado. Me lavé las manos, aún con la sensación azul. Me senté, con el cansancio y la esperanza entrelazados como 2 hilos de distintos colores. Esa noche no hice más que mirar la pared de patrones y pensar en la palabra de verdad. Al día siguiente, no publicó nada. Y otro día más. Me convencí. Quizá estaba editando. Quizá quería terminar. Silencio. Ese silencio fue la 4ª bandera roja. Un silencio que hablaba. Pero mientras terminaba un vestido a medida, me esforcé por no sospechar. No firmé acuerdos de confidencialidad. No prohibí las sesiones de fotos de patrones. No escondí etiquetas bordadas. Confié en mi familia. Lo único que siempre me faltó. Unas semanas después, estaba revisando mis carpetas de fotos. Por casualidad, vi la foto 47 en el álbum que ella me había enviado por error a mi iPad ese día. El marco era nítido. La regla estaba justo en el borde. Se veían claramente todas las imperfecciones. Me estremecí. Luego me reprendí a mí misma. No te preocupes, todo está pasando entre bastidores. Doblé mi miedo como un trozo de tela y lo metí en un cajón. Hasta que una tarde de junio, Iris, una clienta fiel, me envió una captura de pantalla con un signo de interrogación. Un vestido de un mercado en línea. Las mangas curvas, el dobladillo, las huellas dactilares y las puntadas.
Todo me parecía provenir de un cuerpo extraño, con un nombre diferente y un precio insultantemente bajo. Sentí una leve grieta en el pecho. Foto 47 se iluminó en mi cabeza como una bombilla que nadie podía apagar. Me quedé en medio del taller, mirando la mesa de corte, la regla, la pared. El fuego ardía, pero el bisturí necesitaba luz. Acerqué una silla, encendí la máquina y comencé lo que mejor sé hacer: unir la verdad con la aguja de la evidencia. Marcas de tiempo, recibos, correos electrónicos, fotos de referencia. Si quieren llamarlo inspiración, les mostraré los límites exactos, hasta el milímetro. Y ahí es donde la historia da un giro inesperado. De la creencia a la verificación, del silencio a la documentación. A continuación, les contaré cómo desempaqué mi kit de documentación. Cómo un sastre de poca monta construyó un expediente de derechos de autor lo suficientemente sólido como para sacudir una cadena de boutiques. Porque la justicia no grita, susurra en días, horas y pruebas. Ha llegado el momento. Coloco la cámara en medio del taller, la mesa de corte, la regla de bordes, el rollo de tela índigo yacen en el encuadre como testigos silenciosos. Respiro hondo y comienzo, con una voz extrañamente tranquila. Les cuento la historia con hechos y fechas, datos y cronologías. Primer fotograma. Mi original, terminado hace 2 años. Mangas curvas, costuras de doble capa, puntadas invertidas que simulan huellas dactilares en la etiqueta bordada. Segundo fotograma. La copia publicada hace 2 semanas. Mismo ángulo, misma forma, misma puntada. Coloqué las 2 imágenes una al lado de la otra, marcando cada detalle como un profesor con tiza en la pizarra. Siguiente primer plano. Foto 47. Regla insertada en el borde del fotograma, las costuras tan nítidas como un mapa. Amplié la fecha y hora EXIF. Luego me deslicé hasta la foto de su autoproclamada diseñadora, la filosofía de diseño, copiada casi al pie de la letra. Finalmente, el papel registro derechos de imagen, conjuntos de patrones, marca registrada Threadwork, todo quedó cerrado días antes de su debut. No insulto. No pronuncio insultos. Dejo que las pruebas hablen por sí solas. No es inspiración, es plagio. Ahí termino el vídeo, un punto final. Publiqué el domingo por la noche. Al principio, era un pequeño círculo de amigos. Compartíamos, nos enviábamos mensajes de ánimo. Luego, el número empezó a crecer rápidamente. Comentario tras comentario. Sastre, bordador, pintor, artesano del cuero. Todos veían reflejada una parte de su historia en las puntadas rotas. No respondí palabra por palabra. Fijé una sola frase. Gracias por estar. Pruebas en el video. El lunes por la mañana, justo cuando el cartero llamó a la puerta de la oficina, Patricia envió una misa. Cese y desista. A ella, a la cadena de boutiques, al fabricante, a la plataforma de ventas con la denuncia por infracción de derechos de autor. El bisturí se clavó en su sitio. 14/7. La cadena de boutiques publicó un comunicado. Suspendemos colaboración por investigación de propiedad intelectual. Leí con el corazón tranquilo, sin latir aceleradamente, simplemente respiraba con más calma. 16. 20. El fabricante pausó la línea, para evitar riesgos legales. 17. 03. La plataforma eliminó 3 publicaciones clave. El sonido del día no fueron vítores. Fueron cientos de suaves clics. Cada eliminación como un hilo arrancado de una camisa que no les pertenecía. Esa noche, respondió. Coincidencias, inspiración, competencia deslegitimada. 6 minutos después, la sección de comentarios era un caos. Miren el video. Comparación 1 contra 1. EXIF dice otra cosa. Las huellas dactilares y las puntadas coinciden. Desactivé las notificaciones. Me senté a coser un dobladillo para una clienta. El ritmo de mis manos me mantuvo concentrada. Luego el efecto de coro comenzó entonces. Una bordadora de Valencia publicó una foto de sus guantes únicos, y junto a ella, una versión similar en su página. Una diseñadora de Buenos Aires publicó una comparación. Antes, después que me robaran el cuello redondo. Me etiquetaron, no para provocar, sino para decir, estamos juntos. Les respondí, nos tenemos. Nos tenemos los unos a los otros. Martes, medios me llamaron.
Un periódico local pidió permiso para citar el vídeo, una revista cultural preguntó sobre moda sostenible y ética. Me mantuve fiel a los principios. Responder con documentos, sin emoción, reiterar el límite entre inspiración y plagio en un lenguaje sencillo. Cuanto más fuerte la verdad, más suave mi voz. Quiero ser el ojo del huracán, el lugar más tranquilo. Esa tarde, su cuenta empezó a perder brillo. Los comentarios cuestionaban el contenido patrocinado antiguo. Las historias desaparecían y los avisos legales se convertían en consulta legal. Lo supe, el problema estaba en el fondo del asunto. Patricia me escribió. Se pusieron en contacto. ¿Quieren hablar? Le pregunté. ¿Ahora? Todavía no. Que caigan las fichas del dominó. Esas fichas de dominó invisibles son los depósitos de las boutiques que deben recuperarse, los pedidos anticipados que no se pueden entregar, la demora del fabricante a la espera de una sentencia, las reputaciones que han caído en picado, donde las negociaciones ya no se basan en seguidores. No necesito verlas para oírlas caer. Secas, constantes. El martes por la noche publiqué un segundo vídeo, más corto. Un simple recordatorio. Guarda cada recibo, cada archivo, cada fecha y hora. En el futuro, podrías necesitar esas pequeñas cosas. Los comentarios eran pequeñas historias. Un pintor al que le habían robado sus pinceladas, un mueble cuya carpintería habían copiado. Me recordé a mí misma aquella noche en Malasaña, silenciosa, pero con dolor. Hoy, el dolor tiene un lenguaje y se manifiesta en líneas. Cuando sonó el teléfono el miércoles por la mañana era su representante legal, no me inmuté. Escuché, tomé notas y le pasé el teléfono a Patricia. Aprendí a enderezarme cuando decían malentendido, duplicación de ideas, indemnización razonable. No reaccioné emocionalmente, simplemente dije cronología. Guardaron silencio. Cerré el libro al atardecer. En el taller, una luz amarilla caía sobre la mesa como polvo cálido. Apoyé mi mano, aún marcada con índigo, sobre el papel, sabiendo que mi golpe maestro no era un vídeo, ni una nota de prensa, sino la decisión de no dejar que la ira escribiera por mí. Elegí el bisturí, elegí la luz, y entonces, tras un larguísimo silencio, se concertaron las citas. Reunión, damas. Las páginas se engrosan con cada ronda de negociaciones. Pero antes de adentrarnos en ese árido camino, hay una vida que contar. Una parte que la ley no puede medir, las secuelas de un desamor y cómo uno se recompone tras una ruptura. Lo que sigue trata sobre el silencio familiar, la terapia, cómo un pequeño estudio aprende a mantenerse firme entre elogios y críticas, y 5 lecciones que cualquier creativo en España o Latinoamérica puede llevar consigo como un kit de supervivencia. ¿Y ahora qué? Cuando todo se desmoronó, la pregunta resonó en el taller como un susurro. Pensé que sentiría alivio, pero la verdad fue un vacío. Lo que dejó la furia fueron cenizas frías. La familia estaba tan silenciosa como una sala de conferencias después de una votación. La bandeja de entrada estaba llena de halagos y dudas. El contrato negociado estaba colocado en el centro de la mesa como un cuchillo reluciente, hermoso, pero peligroso. Papá llamó. «Estás haciendo mucho ruido». Mi madrastra me mandó un mensaje. «Ganaste. Para». El silencio entre las palabras era lo más pesado. Llevé ese silencio a terapia. La terapeuta preguntó, «¿Qué haces cuando no te ven?» Le dije, «Soy afortunada». Ella asintió. «Entonces aprende a reconstruirte». Tarea de la primera semana. Escribir 10 afirmaciones que no dependan de nadie. Mi valor no reside en mis seguidores, ni en la aprobación de mi padre, ni en el contrato de la boutique. Segunda semana. Establecer límites claros. Tomarse un día libre a la semana. Limitar los pedidos. No responder mensajes después de las 9 p.m. Tercera semana. Identificar el miedo. Tengo miedo de que me olviden si no hago más, y luego convertirlo en un hábito duradero. Correr a lo largo del río Manzanares, ir al taller a preparar una nueva tanda de índigo, sumergir la tela como si fuera una lavadora a presión. El estudio fue cambiando su ritmo poco a poco. Dove se dedicó a tiempo completo. Contraté a 2 aprendices. Una en Valencia, apasionada del bordado a mano, y otra en Sevilla, experta en patronaje. Creamos un sistema de seguridad, un acuerdo de confidencialidad para las visitas,
una zona sin fotos en la pared de patrones y la numeración de todos los archivos de patrones. Aprendí a decir no a cosas que antes me aterraban, colaboraciones que no merecían la pena, entrevistas que solo buscaban polémica. Opté por decir sí a lo sostenible, talleres pequeños, colaboraciones con granjas de tintes y calendarios de producción que no agotaran a la gente. Luego, a la mesa de negociación. Los grandes almacenes quieren exclusividad, quieren volumen, quieren bajar los precios. Yo expongo el plan. Ningún monopolio, porque el trabajo con hilo nace de la libertad. Producción de 20 piezas. Trimestre cada una debe pasar por mis manos y las de Dove. El precio refleja las horas de mano de obra más los materiales, más la depreciación de la maquinaria. Cronograma realista. Derecho a retirarse si aceleran el ritmo. No peggi, ofrecí. Y curiosamente, cuando sabes quién eres, el mundo te escucha mejor. Aceptaron. La primera colección se agotó en 3 semanas. No lo celebré con vino. Me senté en el suelo, me apoyé en el perchero y respiré. No porque hubiera escapado de la muerte, sino porque, por fin, ese aliento era mío. Pero la recompensa no es solo para mí, es para vosotros, creativos de España y Latinoamérica, que consideráis vuestros escritorios los límites de vuestro mundo. Aquí tenéis 5 pasos para la supervivencia. Ojalá alguien me lo hubiera dado desde el principio. 1. Regístrate con anticipación, registra tu marca y obra en cuanto tengas una versión suficientemente buena. El papeleo no te hace más creativo, pero agiliza los trámites. 2. Fecha y hora y versión nombre. Los archivos según el formato AAAAMMDD. Conserve los datos EXIF de las fotos y guarde facturas, correos electrónicos y bocetos. La fecha es el testimonio más neutral. 3. Acceso. NDE. Quien participe en el taller debe conocer los límites. ¿Qué áreas están prohibidas para la fotografía y cuáles para la grabación de vídeo? Además, deberá firmar un acuerdo de confidencialidad si comparte técnicas. El respeto no surge de forma natural. Se cultiva. 4. Estrategia de sincronización. Cuando te invadan, no dejes que el fuego decida. Reúnete. Pruebas, regístrate. Contrata a un abogado y elige el momento oportuno. El silencio estratégico no es cobardía, sino saber elegir el momento adecuado. Marco de gestión de crisis. Hablar con hechos, fechas, pruebas sin difamaciones ni especulaciones. La gente cree más en el tiempo que en los gritos. Y si estás en el lado oscuro, si te has dado cuenta de que estás tomando más de lo que te inspiró, detente. Reconoce el mérito ajeno, aprende desde cero. El valor no se roba. Aquí está la llamada a la acción, simple pero clara. ¿Alguna vez te han tomado prestadas tus ideas? Comentarios quiero checklist. Te enviaré una lista de verificación en PDF, SC, para que puedas crear tu propio kit de documentación. Si esta historia te conmueve, compártela con tus amigos. Moda sostenible, arte textil. Una sola acción puede salvar a una pequeña fábrica de ser absorbida. En conclusión, ya no quiero ganar ante los ojos de nadie. Quiero tener razón en mi taller. Quiero que cada puntada sea una promesa, sin mentiras, sin sacrificarme por ser vista. Si me escuchas en Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Bilbao o en cualquier lugar donde aún se respeta el trabajo manual, recuerda, tienes derecho a defender tu trabajo, derecho a decir no, derecho a exigir un valor acorde a los tiempos que te tocó vivir. La siguiente etapa de mi vida será tranquila. Solo el zumbido constante de las máquinas de coser, el tintineo de la tinta en los recipientes y rostros sonrientes luciendo prendas que les durarán años. Esa es la paz que elijo. Y si me necesitas, guardo un lugar en la mesa, para recomponerme, puntada a puntada.